Voy a permitirme compartir pantalla para el PowerPoint que vamos a estar utilizando para el estudio que he preparado para que nos deleitemos en la palabra de Dios. Así que me voy a permitir compartirlo y como lo hago siempre que yo comparto un tema, esa pantalla seguramente a algunos ya les resulta familiar. En redes sociales me encuentran con esa imagen de perfil, ese círculo color violeta Miguel Montoro en todas las redes sociales, desde Facebook hasta TikTok, y en cada una de las redes sociales compartimos materiales diferentes. Lo que ustedes van a poder encontrar en TikTok es muy diferente a lo que yo estoy compartiendo en el canal de videos de YouTube Miguel Montoro Ministerio y es muy diferente a lo que se comparte en Miguel Montoro Ministerio de Instagram. Ojalá y mis hermanos puedan llegar a estos espacios, hacer uso de los materiales y si hay algún material que ustedes tienen deseos de tener, con todo gusto en el chat, yo ya les dejé mi número telefónico para que me envíen un mensaje a través del servicio de WhatsApp y yo les puedo hacer llegar incluso este mismo estudio que hoy les voy a compartir. Lo escribí, así que les puedo hacer llegar el texto del estudio por si quieren repasarlo. Y mis hermanos también puedo hacerles llegar manuales, videos, los 11 libros que he publicado, todo de manera totalmente gratuita a un pequeño mensaje de texto de distancia. Por favor, mis hermanos, ojalá y podamos encontrarnos en estos espacios. Bien, vamos a empezar con lo que es nuestro tema y que va a ser el tema que nos estará ocupando durante este mes. El título lo están viendo en la pantalla en la esquina superior izquierda. La iglesia que deberíamos ser. Pero, hermanos, antes de adentrarnos en lo que vamos a estudiar, quisiera hacer una pequeña introducción que nos va a ser muy útil para los 4 temas que estaremos estudiando. Tenemos que hablar de la iglesia. Y para hablar de la iglesia es innegable que si queremos conocer la doctrina de la iglesia, tenemos que sumergirnos en las cartas del apóstol Pablo y de otros hombres de Dios que escribieron y que se encuentran compiladas, reunidas en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Ahí es a donde vamos a encontrar lo que diríamos la doctrina de la iglesia, la enseñanza, lo que sostiene al cristianismo. Por algo el apóstol Pablo dijo que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, fundamento que es lo que Cristo transmitió. Bien, ahí, a partir de la carta a los romanos y llegando hasta la carta de Judas, vamos a encontrar la doctrina de la iglesia. Pero si queremos conocer la historia de la iglesia, sin lugar a dudas tenemos que ir al libro que está antes de Romanos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro donde, en términos muy generales, nosotros podemos ver cómo era la iglesia cristiana en los primeros 30 a 40 años de existencia. Y la iglesia cristiana de esa era, mis amados hermanos del Templo Bíblico 126 e invitados, la iglesia de esa era como la iglesia tuya y la iglesia mía. Era una iglesia que luchaba por querer aprender, era una iglesia que tenía la desventaja de que ellos no tenían todavía Biblias impresas, así que dependían de las cartas que viajaban y circulaban de un lado a otro, de la enseñanza de apóstoles y profetas, dependían de alguien que les pudiera decir lo que Dios quería decirles. Y como hoy eran iglesias que batallaban con muchos conflictos, eran iglesias que en ocasiones perdían el rumbo y a veces terminaban llevando toda una serie de prácticas que no eran conforme a la enseñanza de Cristo y los apóstoles tenían que reprenderlos. Eran iglesias donde a veces crecían los conflictos personales, en ocasiones se generaban divisiones y tenían tantas luchas como las tenemos el día de hoy. Pero también hay algo que esa iglesia cristiana tenía. ¿Y saben qué era? Un grupo de hombres y mujeres que vivían el cristianismo
tal y como lo habían aprendido de quienes lo aprendieron de Jesucristo. Y a lo largo de las cartas de estos apóstoles, ya sea Pablo, o las cartas de Pedro, o las cartas de Juan, o las cartas de Santiago, ahí, escondidos entre pocas líneas y palabras, encontramos una lista de nombres de miembros de la iglesia cristiana del primer siglo, de la cual, en palabras muy cortas, se nos dice cómo vivían el cristianismo y realmente ellos vivían como iglesia, como la iglesia debía de ser. Por eso necesitaba, mis hermanos, y gracias por su paciencia, esta pequeña introducción para que lleguemos al título de la serie de nuestros temas, la iglesia que deberíamos ser. La iglesia de Cristo, mientras está en la tierra, nunca aspirará a ser perfecta, porque no es el plan de Dios para su iglesia en esta era. Pero Dios, para su iglesia, sí tiene el plan de que seamos una iglesia perfectible, una iglesia que vaya mejorando día tras día, una iglesia que tenga la madurez de corregir errores y de poder tomar decisiones que permitan que lo que la iglesia haga vaya encaminado a hacer la voluntad de Dios. A eso, por supuesto, que deberíamos de aspirar todos aquellos que nos llamamos cristianos. Por eso, en esta serie de temas vamos a estudiar a esos personajes que están en el Nuevo Testamento escondidos en las cartas de los apóstoles y que casi nunca o nunca nos hablan de ellos. No, no vamos a hablar de los más conocidos personajes del Nuevo Testamento. No vamos a mirar de cerca al apóstol Pablo o al más famoso de sus aprendices, Timoteo. Tampoco hablaremos del hijo de la consolación, Bernabé. Tampoco hablaremos de Lucas, el médico amado que escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos, ni tampoco hablaremos de Juan el vidente, por el medio del cual Dios nos dejó esas profundas enseñanzas de los eventos que están por venir, que se encuentran registradas en el libro de Apocalipsis. En esta serie de temas, hermanos, vamos a omitir esos nombres más conocidos para concentrarnos en nombres que aunque no son tan conocidos, pero tienen mucho que enseñarnos acerca de qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo para que a lo largo de todos los días que nos reunimos como iglesia, cuando estemos juntos, seamos la iglesia que deberíamos de ser. Y hoy, como ustedes van a ver aparecer en la pantalla, en la parte de abajo, vamos a conocer a Epafrodito. Esa imagen que ven en pantalla de una persona que está como mirando a la distancia, está tratando de representar a Epafrodito. ¿Habían escuchado hablar de Epafrodito? ¿Quién fue? ¿Y qué se nos dice de Epafrodito? ¿Cómo era Epafrodito en su iglesia? ¿Qué clase de cosas hacía en su iglesia? ¿Cómo servía a Dios? ¿Cómo vivía Epafrodito su cristianismo? Él era, sin lugar a dudas, como Pablo señala en Primera de Corintios 11, un imitador de Cristo. Pero ¿cómo lo imitaba? Las personas a su alrededor, alrededor de la vida de Epafrodito, ¿cómo veían a este hombre moverse en medio de su comunidad, de su congregación, de la ciudad donde él vivía? Hoy lo vamos a estudiar y nos vamos a sorprender. Así que, hermanos, me permito hacer un cambio de pantalla y señalarles a ustedes, en primer lugar, cuáles son las citas de la Biblia donde se nos habla de Epafrodito. A Epafrodito lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, y después se nos vuelve a hablar de Epafrodito en Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Pero vale la pena hacer una observación y que puede derivar en una buena tarea para alguien que se interese en estudiar a Epafrodito. Es el primer conjunto de versículos, o sea, Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, el que nos describe cómo era Epafrodito.
Mientras que el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 18, lo único que hace es hablarnos de cosas que Epafrodito hacía, pero esas cosas ya fueron descritas en el primer pasaje. Por eso es que nosotros nos vamos a concentrar específicamente en estudiar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30, donde se nos describe cómo era Epafrodito, mientras que en el segundo pasaje vemos a Epafrodito en acción. Así que, apreciables hermanos, vamos entonces a hacer un análisis del pasaje que acabo de referirles. Y pueden buscarlo en sus Biblias impresas o pueden verlo en pantalla. Vamos a comenzar con el versículo 25 de Filipenses capítulo 2. La palabra del Señor dice lo siguiente: mas tuve por necesario, quien está escribiendo esto es Pablo, enviaros a Epafrodito. Por favor, empecemos a analizar a este personaje. El apóstol Pablo llama a Epafrodito mi hermano, muy cercano a él. Piensen en algún otro personaje a quien Pablo le haya llamado hermano, aunque no haya sido su hermano de sangre. Y créanme, las neuronas de nuestro cerebro van a batallar mucho para encontrar un personaje a quien Pablo le llamara hermano. Hay a quien Pablo llama compañero, pero difícilmente vamos a encontrar a alguien a quien Pablo le llame hermano. Epafrodito era alguien extremadamente cercano al apóstol, profundamente amado por Pablo, lo veía como alguien muy cercano a él. Le llama hermano, y no solamente eso, lo están viendo en pantalla. Segundo, pueden verlo, le llama colaborador, alguien que servía y cuyo servicio era notable y notorio a todos los que se encontraban alrededor del equipo misionero que acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes. Además de ello, Pablo le dice a Epafrodito, lo pueden ver en pantalla, número 3, compañero de milicia, una persona que era como un soldado, no se apartaba de una vida cristiana disciplinada, se encontraba en una expresión que los latinos entendemos bien, siempre al pie del cañón del apóstol Pablo, junto a él. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Era un compañero que estaba luchando la misma guerra que Pablo y él quería estar allí. Epafrodito no rehuía el frente de batalla, quería estar en el frente de batalla. Epafrodito no se sentía cómodo detrás de las filas del ejército, resguardando los pertrechos de guerra, resguardando alimentos, cuidando de las necesidades de la gente que estaba atrás de la batalla. No, Epafrodito quería estar allí, al frente. Epafrodito espiritualmente nos recuerda al guerrero David en sus años de juventud, que le gustaba estar al frente de la batalla, siempre al frente de los ejércitos de Dios, comandando las ofensivas de Dios cuando Dios ordenaba que se atacara a naciones enemigas de Dios. Así era Epafrodito. Vean qué características: hermano, colaborador, compañero de milicia. Después Pablo le llama mensajero y servidor de las necesidades de Pablo. Epafrodito trabajaba mucho y Epafrodito no le molestaba si le decían: Epafrodito, haz un viaje de 4 días porque necesitas ir a esa ciudad lejana, porque en esa lejana ciudad le quieren entregar una ofrenda al apóstol Pablo para sus necesidades. Epafrodito no tenía problema en hacer ese viaje de varios días de ida y varios días de regreso para poder regresar porque él se consideraba un servidor de Pablo. Ah, qué complicado es para el cristianismo de hoy el poder experimentar el hecho de trabajar, luchar y vivir
para que otras personas brillen. La prioridad de Epafrodito no era que él brillara. Epafrodito tenía claro que a la cabeza del equipo misionero iba un apóstol llamado Pablo, quien había sido investido por Dios para poder llevar la palabra de Dios a las naciones gentiles. Así que Epafrodito no tenía problema con que Pablo brillara. Si Pablo brillaba, Epafrodito era feliz. Si Pablo brillaba, Epafrodito se sentía que había hecho bien su trabajo. Él se consideraba un servidor del apóstol Pablo. Y esto, mis amados hermanos, como solemos decir, es para apenas ir calentando motores, porque no es lo único que la Biblia nos dice de Epafrodito. Si avanzamos, como estoy haciendo yo en la pantalla, ahora vamos a ver otra cita de la Biblia en el mismo pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 28 dice lo siguiente de Epafrodito. Así que le envío con mayor solicitud. Así que, dice Pablo, para mí es importante rápido que Epafrodito vaya hasta donde están ustedes, porque para mí es importante que cuando Epafrodito llegue a donde ustedes están, eso va a provocar en ustedes alegría, gozo, dice Pablo. Además, yo voy a estar con menos tristeza. Si después en casa se dan a la tarea de leer el contexto del pasaje, van a descubrir que Pablo le está hablando a los hermanos que se reunían en el nombre de Jesucristo en Tesalónica. Así que Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, para mí es muy importante que Epafrodito vaya a Tesalónica. Necesito que esté en Tesalónica, porque lo que Epafrodito va a hacer en Tesalónica es que va a provocarles gozo. Y así yo voy a estar feliz, porque sé que ustedes en Tesalónica estarán también felices. Mis amados hermanos, los que estamos conectados, ¿han conocido hermanos así? Hermanos que son capaces de producir gozo en la iglesia. Hermanos que en lugar de tener una cara larga, siempre tienen una cara de alegría. Hermanos que nos arrancan una sonrisa, que todo el tiempo nos están motivando. Hermanos que siempre tratan de generar con una chispa gozo en nuestros corazones para que eso a nosotros nos represente alguna clase de alegría. Han conocido, o ustedes, o yo, somos hermanos que provocamos gozo. No olvidemos, hermanos, que uno de los grandes trabajos que el diablo hace en la presente era es robarle el gozo a los cristianos. Satanás es el gran destructor del gozo y por eso, obviamente, a veces Satanás pareciera que contrata a los propios cristianos que pareciera que sin ningún problema firman el contrato y se convierten en herramientas para poder destruir el gozo de los demás hermanos. Y si alguien viene con toda alegría y dice, oigan hermanos, ¿y por qué no hacemos esta actividad? Creemos que puede ser de mucha bendición y vamos a planearla bien. Esto puede dar buenos resultados en la iglesia y nos puede unir más. Ahí viene el gran destructor del gozo, ¿no? Ah, bueno, vamos a hacerlo, hermanos, pero ya se ha intentado otras veces y no funciona. Mejor lo hacemos después. Y si algún hermano viene y nos dice, hermanos, yo quiero con gozo decirles que en casa hay un nuevo vehículo y está disponible para, pues para las actividades de la iglesia, si alguien lo necesita. Ahí viene la gran destructora del gozo diciendo, ah, qué bonito está el auto, hermano, pero seguramente van a ser muchos meses de deuda, hermano. Y si tiene el dinero para pagar eso, hermano, a veces nosotros mismos somos los grandes destructores del gozo de nuestros hermanos. El creyente que en verdad está batallando para que sus trabajos le brinden horarios para estar en la comunión de los santos, después de un gran esfuerzo, logra estar en medio de la iglesia, está en medio nuestro y por fin, después de semanas o de más de un mes de no poder estar, él llega contento, por fin va a poder disfrutar de la comunión. ¿Y cómo luchó? Para que los supervisores pudieran dar el permiso que él necesitaba. Y ahí viene el gran destructor del gozo. Vaya, le decimos, hasta que te apareces en la iglesia,
Parece que para ti es más importante estar en el trabajo que estar acá. Ojalá y no te volvamos a ver. A partir de ahora vas a ser conocido como el hermano Cometa porque te apareces cada cientos de años en la congregación, mientras el gozo del hermano se va pagando, porque en verdad luchó para poder estar ahí. Epafrodito no era así. Epafrodito era una persona que provocaba alegría. Epafrodito necesitaba estar en Tesalónica para que Tesalónica se llenara de alegría. Recuerden que Tesalónica era una iglesia llena de muchas dudas doctrinales, donde a veces eso hacía que los hermanos en Tesalónica no tuvieran un ánimo tan alegre por estar empeñados en resolver dudas doctrinales en lugar de estar disfrutando su comunión cristiana. Por eso Pablo envía a Epafrodito, porque Pablo sabe el resultado que Epafrodito iba a dar en Tesalónica. Y Pablo dice, y no solo eso, yo también voy a estar alegre, porque voy a saber que ustedes están contentos y yo voy a estar contento de que la iglesia está llena de la alegría que debe haber entre aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Espero, mis amados hermanos, que después de 2 versículos, el versículo 25 y el versículo 28 de Filipenses capítulo 2, empecemos a darnos cuenta que Epafrodito era una de esas personas a las que podíamos llamar una persona que se movía en las grandes ligas, era una persona que realmente transformaba el sitio donde estaba, importante para la iglesia por todo lo que era capaz de hacer. Tranquilos, si en este punto han olvidado algunas de las cosas que hemos mencionado que Epafrodito hacía, en unos segundos o en unos minutos yo voy a ponerles en la pantalla una lista con un resumen de las características que Epafrodito tenía. Pero antes de eso, hermanos, necesitamos analizar el siguiente versículo que ustedes están viendo en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículo 30. Sigue hablando de Epafrodito Pablo diciendo lo siguiente, porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo cerca de morir. No se nos dice cómo y no se nos dicen las circunstancias. Lo que sí podemos afirmar con fundamento en la Biblia es que Epafrodito puso en riesgo su vida. Ahora observen por qué lo hizo, exponiendo su vida para poder suplir lo que faltaba en su servicio de ustedes por mí. Epafrodito se dio cuenta que el apóstol Pablo no tenía para comer. Epafrodito se dio cuenta que las ofrendas que le llegaban a Pablo de las iglesias no estaban llegando a la velocidad necesaria. Epafrodito se dio cuenta que el apóstol Pablo no estaba viviendo condiciones materiales adecuadas. Y Epafrodito tenía claro que el trabajo de Pablo era hablar del Señor. Para Epafrodito, Pablo era un vocero cuyo llamado era estar frente a la gente hablándoles de Dios. Entonces, la mente de Epafrodito pensó, ¿cómo puedo yo proveerle a esa voz de lo que necesita para no dejar de hacer su trabajo? Si el trabajo de Pablo es hablar de Dios, mi trabajo es hacer lo necesario para que Pablo tenga lo que necesita para vivir. No sabemos qué sucedió, pero Epafrodito, mis hermanos, hasta puso en riesgo su vida para poder conseguir las cosas necesarias para que Pablo pudiera realizar su trabajo. ¿Qué personaje era Epafrodito? ¿Qué siervo con qué características? ¿Qué forma de vivir el cristianismo? Espero que en estos momentos, hermanos, nos estemos dando cuenta que las cualidades de Epafrodito eran cualidades que se observaban en muy poca gente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Epafrodito era, de la forma, como ya les mencioné, en que Epafrodito vivía su vida cristiana. En forma de resumen, hermanos, cambio de pantalla. Y esto es lo que era Epafrodito, en resumen, que ya vimos en los versículos anteriores. Epafrodito era servicial. A él lo que le gustaba era servir. Epafrodito tenía que estar haciendo algo por el bien de Pablo y por el bien del equipo misionero y por el bien del reino de Dios en la tierra. Tenía que estar trabajando, tenía que ser servicial. Si recordamos aquella lista tan hermosa de los dones espirituales
relatada en Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios 12, es innegable que Epafrodito, tenía el don del servicio. Era una persona que siempre estaba activa en la iglesia de Cristo. Siempre tenía que estar haciendo algo. Imaginen a un Epafrodito en una iglesia moderna, todo el tiempo moviéndose, tratando qué hacer, cambiando el bombillo que se fundió, estando pendiente si es que las conexiones del sonido están funcionando adecuadamente, yendo a la parte de atrás para ver si hay botellas de agua para que la gente tenga para beber, o viendo si no hay por ahí alguna basura en medio de las bancas de la iglesia que levantar para que los hermanos puedan estar cómodos, o acordándose que por ahí en algún lugar hay un par de Biblias cogiendo un poco de polvo, que sin ningún problema Epafrodito va, las limpia y está pendiente por ver cuando el predicador menciona una cita y ve que alguien no tiene una Biblia y corre rápidamente con la Biblia en el pasaje para que la persona tenga a la vista la palabra de Dios y pueda aprender de ella. Imagínense un Epafrodito en el día de hoy servicial, todo el tiempo haciendo algo. La presencia de Epafrodito se notaba. En nuestro resumen, hermanos, también aprendimos que Epafrodito era humilde. Epafrodito no tenía ningún problema si el trabajo de otros siervos era reconocido o de mayor impacto al trabajo de él. Epafrodito era un servidor de los siervos de Dios. Epafrodito usaba su vida para que aquellos que servían a Dios pudieran servir sin ningún contratiempo. Pero Epafrodito también era empático. Epafrodito podía hacer propias las necesidades de la gente. Epafrodito llevaba las cargas de quienes tenían cargas. Epafrodito comprendía la tristeza de los entristecidos. Epafrodito podía ser capaz de entender cuando una persona necesitaba una palabra de aliento, o tal vez una palabra de ánimo, o tal vez una palabra de alegría, porque podía entender lo que estaba pasando en la mente de los demás, porque Epafrodito analizaba a sus hermanos y más allá de poder mirar las cosas que sus hermanos no hacían correctamente, Epafrodito se planteaba la pregunta, ¿qué puedo hacer para que la vida de mis hermanos sea mejor? En lugar de pensar, no voy a hacer nada en favor de la vida de mis hermanos porque finalmente ellos no quieren cambiar. Entonces, ¿para qué me meto a tratar de ayudarlos si ellos no quieren cambiar? Epafrodito no pensaba eso, era empático, era capaz de sentirse cercano a sus hermanos y era capaz de que sus hermanos lo sintieran cerca de sus vidas. Pero no solo eso, estamos en nuestro resumen. Epafrodito, y ya lo mencionamos, era un generador de gozo. Era una persona que donde se encontraba hacía que la alegría de los cristianos creciera. Y aquel que se encontraba desalentado recibía de Epafrodito el aliento para sentirse tranquilo. Epafrodito era la persona que no tenía ningún problema en detenerse al final del culto, abrazar a alguien, darle una palabra de oración o una palabra de aliento a ese alguien con tal de que la persona se pudiera sentir gozosa. Epafrodito no escatimaba sus energías en acercarse y tal vez, ¿por qué no?, dar unas cuantas monedas o un poco de despensa porque sabía que una familia estaba en necesidad o porque sabía que alguna persona, cabeza de familia, había sido desaparecida por el Imperio Romano. Epafrodito trataba de que la alegría siempre fuera algo manifiesto en la vida de los hijos de Dios. Y nuestro resumen concluye viendo a un Epafrodito abnegado. ¿Qué significa abnegado? La palabra abnegado se refiere a alguien que está dispuesto a dar su vida por los demás. Sí, abnegada es una buena palabra con la cual podemos entender la persona de nuestro Señor Jesucristo que entrega su vida por nosotros. Esa es una persona abnegada. Y Epafrodito no tenía problema, incluso si su vida le era demandada, si con ello él podía lograr que las condiciones en la vida de sus hermanos estuviera mejor. Hace unos minutos, hermanos, les mencioné que en el primer pasaje donde se nos habla de Epafrodito, en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 30, se nos describe cómo vivía Epafrodito su cristianismo. ¿Cómo lo vivía? Lo están viendo en la pantalla.
En el siguiente pasaje, que después en casa les voy a pedir que lo consulten, en Filipenses capítulo 4, versículos 14 al 18, básicamente lo que vemos es al apóstol Pablo diciendo que Epafrodito hizo un largo viaje donde casi pierde la vida con tal de ir a recoger las ofrendas que le tenían que enviar a Pablo, y Pablo en el pasaje da cuenta de que tales ofrendas él las recibió, sabiendo que este viaje casi le cuesta la vida a Epafrodito. Mis hermanos, esta persona, esta clase de creyente, este tipo de cristianismo es el cristianismo que vivía Epafrodito. Ahora, vamos a nuestra aplicación, ya hacia la conclusión y hacia los minutos finales. Vamos, mis hermanos, a una pequeña aplicación. Y la aplicación la vamos a hacer a través de una pregunta muy fácil de entender. Pero primero quisiera yo que esa pequeña imagen que están viendo del lado derecho de su pantalla, un borde, un margen que está representando un templo cristiano, no representa ninguno en particular, está representando el lugar donde tú te congregas, el sitio donde yo me congrego, el sitio donde yo te visito, el lugar donde tal vez tú me puedas visitar, es el lugar donde el nombre de Cristo es glorificado. Sí, ese sitio al que hemos aprendido a conocer como templo, porque sabemos que la iglesia son las personas que llegamos a estar dentro de ese templo. Bien, imaginemos nuestro templo, ese sitio donde la iglesia se reúne, la tuya y la mía. Imagina tu iglesia, como tu iglesia es, con sus cualidades, con sus cosas positivas y con las cosas no tan negativas, con las cosas con las que está luchando y también con las cosas que ya las ha conquistado. Bien, pensemos en nuestra iglesia. Y ahora, a manera de conclusión, respondamos esta pregunta. Pero para responderla, recordemos todos el título de la serie de temas que estaremos viendo durante este mes aquí en el Templo Bíblico 126. ¿Recuerdan el título de la serie de estos temas? La iglesia que deberíamos de ser. La iglesia que deberíamos ser. Teniendo ese título en mente, teniendo en mente Epafrodito, teniendo en mente el resumen de la forma como Epafrodito vivía su cristianismo, ¿qué responderíamos a esta pregunta que aparece en la pantalla, mis hermanos? Imaginemos a nuestra iglesia llena de Epafroditos. Me espero 3 segundos. Imaginen nuestra iglesia llena de Epafroditos. Imaginen a nuestra amada iglesia del Templo Bíblico 126 o imaginen a su iglesia hermana en Cristo en Orizaba, México, el Centro Evangélico Maranata, o imaginen cualquier iglesia. Imaginen nuestras iglesias llenas de Epafroditos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan una iglesia donde lleguemos al culto y todos lleguemos con la mentalidad de hoy voy a servir a alguien, hoy voy a ser humilde, hoy voy a ser abnegado, hoy voy a hacer un sacrificio en favor de alguien? Imaginen una iglesia llena de Epafroditos, una iglesia llena de personas humildes donde no les interesa quién tiene el reflector o el micrófono. Lo único que les interesa es que todos estén bien. Imaginen una iglesia llena de Epafroditos, donde las necesidades de nuestros hermanos se vuelven nuestras necesidades, donde sus problemas se vuelven nuestros problemas. Imaginen una iglesia llena de Epafroditos. Imaginen estar desalentado en tu casa por esos problemas por los que pediste oración el domingo. Ahora imagina que el lunes tocan la puerta de tu casa y entran a la sala de tu casa 3 o 4 o 5 epafroditos de tu iglesia que simplemente fueron a orar porque entendieron que necesitabas esa oración. No, 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 no fueron a robarte tus recursos ni a que les prepararas una cena, les hicieras un asado o les dieras algunas hamburguesas. No, solo fueron a orar contigo. No estuvieron más de 15 minutos para no incomodarte, para no quitarte el tiempo de tu sueño o el tiempo de tus labores. Simplemente quisieron estar ahí para que tú supieras que hay epafroditos en tu iglesia y que no estás solo. Ah, hermanos,
Imaginemos una iglesia llena de Epafroditos y en verdad, se los puedo decir, ni siquiera alcanzaríamos a imaginar lo que pasaría en nuestras iglesias si éstas se llenaran de Epafroditos. Un pequeño y un breve paréntesis personal que les puedo decir es el resultado de la acción de los Epafroditos. En estos momentos, no solamente el gozo que yo les comparto es por tener la palabra de Dios frente a nosotros y que la palabra de Dios nos esté hablando. También mi gozo, hermanos, es porque aquí, desde esta trinchera donde yo estoy en Orizaba, México, créanme, conforme los días y las semanas avanzan, esa actividad que vamos a tener en agosto se está convirtiendo en una pesadilla logística, porque además de estar esperando a más de 330 personas, ya tenemos a más de 21 solicitudes de hospedaje, más de los lugares que tenemos disponibles, aparte de que ya tenemos la solicitud de muchas personas que van a llegar a nuestra ciudad en transporte público, en autobuses. Ahora ya tenemos que empezar a ver un sistema de transporte donde se puedan rentar camionetas que estén haciendo recorridos por la ciudad para que la gente pueda recibir una sonrisa desde que llegue hasta el momento en que se vaya. Y ahí está, hermanos, la cabeza como un olla express, con el gozo que parece que la olla express lo acaba de consumir. Les decía yo, un pequeño paréntesis. Hoy, para quienes nos están siguiendo en internet, es un día martes. El día de ayer, lunes, sin que yo me lo esperara, a las 7:30 de la noche, llegó un grupo de 5 epafroditos de la iglesia que tocaron la puerta. Se sentaron conmigo, se sentaron con mi esposa y durante no más de 15 minutos no pararon de orar, pidiendo que Dios tomara el control, en este caso, de la situación que tiene que ver con la organización de este evento y de un problema de salud permanente que enfrenta mi esposa. De verdad, hermanos, no les puedo decir cómo el gozo se disparó. No existe el gozómetro, pero si el gozómetro existiera, créanme, hermanos, que en estos momentos estaría hasta el tope. Sí, eso pasa cuando la iglesia se llena de epafroditos, cuando las personas lo único que quieren es mostrar caridad, gentileza, cuando las personas toman la decisión de ser el rostro y la voz de Cristo en la tierra. Personas que entienden perfectamente que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. Personas que toman la decisión de servir y que no les importa si se topan con aquellos a los que les gusta que los sirvan. De todas maneras, los van a seguir sirviendo con el mismo amor, porque ya entendieron cuál es su lugar en el reino de los cielos, ya comprendieron cuál es el engranaje que ellos son y el engranaje que ellos mueven para el todo que nosotros llamamos iglesia pueda funcionar de la mejor manera. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, que la próxima vez que nos reunamos de manera pública, nuestra congregación se llene de epafroditos? De verdad, yo les puedo decir, sin lugar a dudas, que las cosas cambiarían de una manera como ni siquiera nos pudiéramos imaginar. Y aquí concluyo con la invitación. Mis amados hermanos, los que estamos aquí, aquellos que claramente nos orientamos a una familia espiritual específica llamada Templo Bíblico 126. Pero si hay algún invitado, ubícalo en tu contexto. Ahora, de la aplicación pasemos a una invitación. ¿No te gustaría convertirte en el epafrodito que tu iglesia está necesitando? Porque tu iglesia lo está necesitando, la mía también. ¿No te gustaría tú ser ese epafrodito que puedas cumplir todo ese resumen de cosas que vimos en la pantalla anterior y que Dios necesita para que tu iglesia se vuelva una iglesia que realmente no solamente transforme tu vida, sino que también transforme la vida de tus hermanos? De verdad, con el corazón, concluiré con una oración en unos minutos, pidiendo que Dios ponga en todos nosotros el deseo de ser epafroditos. Pero, mis hermanos, antes de que nos unamos en oración, ¿qué va a suceder en las próximas semanas? Iremos a buscar entre las líneas de la Biblia a otros 3 personajes de los cuales ni siquiera sabíamos que existían y que sin embargo
fueron usados por Dios para que la iglesia se convirtiera hoy en un algo tan grande que lo encontramos en prácticamente todos los lugares de la tierra, donde hay más de 500 o 600 millones de personas que levantan la mano reconociendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Epafrodito nunca vio el resultado de su fruto, pero algún día lograremos hablar con él en la eternidad y él se enterará que su trabajo no fue en vano y que la labor que él hizo, de incluso arriesgar su vida para que otros brillaran, logró que la iglesia se convirtiera en algo que tal vez Epafrodito nunca se imaginó. La conclusión es obvia. Si nos decidimos a ser epafroditos, tal vez no veamos el fruto de lo que nosotros hagamos, pero una cosa sí es segura, transformaremos todo. Así que les invito, hermanos, a que en las siguientes semanas escudriñemos entre las líneas de la Biblia a esos otros personajes que tienen mucho que enseñarnos y mucho que decirnos acerca de la forma en que nosotros debemos de vivir lo que hoy nosotros llamamos nuestra fe en Jesucristo. Mis hermanos, quisiera invitarles a que me acompañaran unos minutos para venir ante nuestro Dios en oración y pedirle que ponga en nuestros corazones eso que Epafrodito entendió, eso que Epafrodito tuvo y que tu iglesia y la mía están necesitando. Y si alguien aún todavía no logra acomodar todas las ideas de lo que hablamos y de qué se trata esto, regresemos a la pantalla anterior. Se trata de entender que en nuestra iglesia tenemos que ser serviciales, humildes, empáticos, generadores de gozo y abnegados. Esperemos que alguien se decida a hacerlo. Mis amados hermanos, entremos a la presencia de nuestro Dios en intimidad por medio de la oración. Oremos. Amado Señor y Dios nuestro, una palabra de oración en favor de todas aquellas personas que de manera presencial y en vivo estuvimos presentes en este estudio de tu palabra. Pero no quisiera orar solamente por quienes estuvimos aquí en vivo. Tengo la plena certeza, Señor, que hasta muchos espacios de Internet y hasta muchos lugares que ni siquiera imaginamos, llegará la palabra que hoy hemos estudiado. El deseo es que en aquellos que pudimos estar en vivo y en aquellos que de manera diferida también, Señor, estudiarán a este personaje, en todos y en cada uno de nosotros pongas el deseo de ser un Epafrodito. Señor, la iglesia está necesitada de Epafroditos, de gente que entienda que su vida es un algo que lo puede transformar todo. Pone en nuestro corazón, y cito textualmente de la pantalla, el ser serviciales, el siempre buscar estar haciendo algo para servir. Me entiendan o no, me critiquen o no, aunque nadie más lo quiera hacer. Pone en nosotros el deseo de ser serviciales, pone en nosotros el deseo de ser humildes. Por favor, Señor, que menguemos y que tú siempre crezcas, que brillen todos los demás. A mí únicamente dame el espacio donde yo pueda servir y hacer que el trabajo de alguien dé el resultado que tú necesitas. Por favor, Señor, ayúdanos a ser empáticos. Ayúdanos a entender que somos una familia espiritual y que lo que le pasa a un hermano también me está afectando a mí. Y que esto mueva mis decisiones para que tú me muestres qué puedo hacer para que esa persona, Señor, que está sufriendo, pueda saber con certeza que no está sola, que yo, quien he decidido ser un Epafrodito, hombre o mujer, siempre voy a estar con él. Pero también, Señor, ayúdanos a ser generadores de gozo. Hoy en día, Señor, Satanás se ha vuelto en el gran destructor del gozo. Él no quiere, Señor, que nos gocemos, no desea que lo hagamos, no le interesa que nosotros nos regocijemos, nos quiere apagados, Señor. Él quiere que siempre estemos más enfrascados en sentimientos de ira, de crítica, de censura, en lugar de experimentar la libertad que en Cristo hemos tenido. Y en cuanto vemos, Señor, que algún hermano quiere hacer algo, queremos apagarlo, queremos abatirlo, que no sirva, Señor. Y no porque lo esté haciendo mal,
no porque sus motivos sean deshonestos, simplemente yo no tengo gozo en el corazón. Sí, Señor, como dice aquella expresión que a veces pareciera absurda, pero se da muchas veces, sucede lo que en aquel diálogo, Señor, se presenta cuando alguien le dice a otra persona, hey, mira, ¿ya viste que esa persona tiene un caballo? Y entonces a la persona le preguntan, ¿y tú también quieres un caballo? Y la persona responde, ¿y yo para qué quiero un caballo? Lo que yo quiero es que él no lo tenga. A veces eso es lo que hacemos en nuestra vida. Destruimos el gozo de las personas que están a nuestro alrededor, el gozo de nuestros hijos, el gozo de nuestra esposa, el gozo de nuestro esposo, el gozo de nuestros hermanos en la fe. Pero también ayúdanos a ser abnegados. Sí, es verdad, por ser cristianos, todos hemos aprendido a dar y todos estamos dando algo, eso es cierto, y alabado sea, Señor, por la abnegación de mis hermanos. Y todos damos, eso no lo dudo, pero damos hasta cierto límite. Cuando damos y sentimos que estamos llegando al límite donde ya se ponen en riesgo nuestras finanzas, o se pone en riesgo el orden de las cosas que hacemos, o se pone en riesgo el orden de las cosas que tenemos, tomamos la decisión de ya no dar. Señor, enséñanos a ser abnegados. Cuando tú decidiste abandonar los cielos para venir a salvarnos, lo dejaste absolutamente todo. No te quedaste con nada. Abnegación perfecta, sacrificio total. Ayúdanos a hacer esto, Señor. Nuestra iglesia necesita que haya más epafroditos en medio nuestro, que nosotros lo entendamos y sobre todo que lo pongamos por obra. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido, gratitud que elevamos a ti, en el nombre santo de Jesucristo, en cuyo nombre te decimos amén. Que así sea. Mis amados hermanos, les espero en los siguientes estudios, donde, como ya escucharon, vamos a tratar de encontrar esos personajes de los que casi no hablamos y que construyeron el cristianismo. Y nos vamos a sorprender por la clase de cosas que esas personas nos pueden enseñar. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Cedo el espacio por si hay algunas palabras de despedida o hubiese alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Gracias.